vamos a mirar un montón de cosas que están detrás, muchas gracias, del proceso de pensamiento de lo que es el ICFES, vamos a hablar de mitos, vamos a hablar de cosas bueno, terminan siendo de una forma u otra y por qué. Vamos a hablar de algo que pocos conocen, incluso pocos docentes, me atrevería a decir, que es la guía de orientación. Vamos a establecer ciertas diferencias con la guía que venía trabajándose antes a lo que se va a trabajar ahora ya en 2026. Listo, entonces esta clase obviamente vamos a profundizar en matemáticas, pero vamos a generalizar sobre muchas otras cosas. Y darle las gracias a Ana por el espacio y por supuesto, pues gracias a la labor que ven, pues por supuesto vamos a intentar hablar de más materias y no solo de matemáticas, ¿no? Vamos a generalizar bastante, sobre todo para apoyarnos con el ICFES. Entonces, como les decía, mi nombre es Samuel Lorenzo Chamorro, soy profesional de estudios literarios, estudiante de maestría en educación y de economía. De ahí de pronto el conocimiento matemático que me gusta. En ese momento quisiera saber ustedes qué buscan con su ICFES, ustedes a qué universidad quieren aplicar, qué quieren estudiar. Listo, Ferney nos dice ingeniería, ok, alguna en específico quizás, listo, y necesitamos el manejo de matemáticas bastante, por supuesto, medicina, algo tenemos que saber, evidentemente, más de percepción, de pronto tipo análisis de imagen que suele ser de la Universidad Nacional de referencia, digamos, lo que viene siendo la percepción del espacio, las escalas. Tenemos contaduría, por supuesto, muy importante, fisioterapia, nuevamente algo tiene que ver, derecho. Ya es algo más distinto, obviamente hay derecho económico, ¿no? Lo digo por experiencia, pero pues puede ser algo más general, geología, pronto algún cálculo, artes conceptuales y diseño, nuevamente muy importante por todo lo que es las escalas y las comparaciones con otros objetos semejantes. Veterinaria, contaduría, buenas tardes, marketing digital, oficial de policía, ok, muy bien. Medicina, derecho, ingeniería civil, neurociencia, muy interesante, contaduría, marketing digital, lenguas, ¿vale? Ingeniería informática o mecánica, ¿vale? Diseño gráfico, veterinaria, general de ejército. Listo, bien, vemos un montón de ideas. Obviamente también puede que se dé el caso en el que no lo tengamos claro, ¿cierto? A mí me pasó en su momento. Yo ingresé, digamos, o siendo muy honesto, a la Universidad Nacional sin siquiera saber qué iba a estudiar. A mí me dijeron, listo, aprobó el examen, ¿qué va a estudiar? Y yo, ni idea. Entonces, puede pasar, listo, ingeniería en inteligencia artificial, sistemas, bien, tenemos varias gente de ingeniería acá, me gusta, listo. Entonces, evidentemente nos puede pasar, no voy a decir quién seré, sí, puede pasar, ¿cierto? Duré enamorado de la comunicación social hasta noveno, décimo, y después me di cuenta que no era lo mío porque no me gusta los medios masivos. Me gusta solo comunicar. Nutrición y dietética, ok, también importante las cantidades, ingeniería aeroespacial, ok, yo quiero a los Andes o a la UIS, ok, por acá ya estamos hablando de universidades. Listo, ¿qué necesitamos para eso? Obviamente, si, sobre todo si queremos los Andes y de pronto, porque pues, es un contraste duro entre la UIS y los Andes, ¿qué necesitamos para poder aplicar a los Andes y no, pues obviamente quebrarnos o tener una complicación muy grande? Puntaje ICFES, ¿cierto? Necesitamos una beca, necesitamos demostrar nuestra calidad. Los Andes, claro, por supuesto, muy buena universidad privada que justamente tiene ingreso con ICFES, ¿no? UTPC de Tunja, ok, no lo había escuchado, pero bien, interesante. De Caldas, ok, Nacional en Palmira, perfecto, listo, pilas con el examen aparte, ¿no? Obviamente el ICFES garantiza muchas cosas, es más, puede garantizar becas ya dentro de la universidad, pero pilas con el examen específico de la Nacional o de las universidades públicas, ¿no? También de la UDEA, que es parecido, pero es otra. La UIS, perfecto, tengo compañeros que estudian en la UIS, muy buena universidad, sobre todo para lo que veo que hay acá, que es mucha ingeniería. Bien, perfecto. Entonces, bueno, quisiera preguntarles algo que ya obviamente iba insinuando por ese lado. ¿Ustedes sabían que hay una guía que dice de qué se trata el ICFES, para qué se presenta y cómo se hace? Ok, UD Ingeniería Aeroespacial, bien, bien. Listo, Ferney dice sí, claro, bien, estamos informados por ese lado. Listo, entonces sí hay una guía específica que sale por semestre o por año, dependiendo de la generalidad. Ok, por acá me dicen ni idea, que nos dice
cuántas preguntas son, cuánto porcentaje, a qué apuntan, qué competencias se evalúan, qué componentes se evalúan, cosa que hay muchos docentes que lo saben, evidentemente, pero hay otros que no tienen el recurso físico como tal, o sea, dicen, sí, yo sé que, no sé, evidentemente para inglés tengo que saber sobre lingüística, sí, es obvio, pero por supuesto que tiene una función muy, muy específica donde es mucho más detallado lo que nosotros podemos brindarles a ustedes. ¿Listo? Por acá me dicen, ¿esta clase a qué grupo pertenece? No entiendo muy bien tu pregunta. No sé si Ana me puedes ayudar a aclarar un poco. Quizás, ¿vale? Sí, digamos, hay muchas cosas que nos suenan por ahí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hablar de esa generalidad. ¿Listo? Sí, estamos en clase de matemáticas. ¿Listo? Por si acaso, sé que el perfil aplica para muchas cosas, pero sí, sí, es pensándolo en pre-ICFES, efectivamente. Sí, correcto. ¿Listo? Para pre-ICFES y por eso vamos a mostrar el material a continuación. ¿Listo? El material ya lo estaremos comentando con Ana al final de la clase para que estamos con Lumen, muchachos. ¿Listo? Para que nosotros podamos pues saber de qué se nos estaba hablando. ¿Listo? No voy a obviamente a profundizar mucho como decía en las otras materias por respeto a la materia principal que estoy dictando, a pesar de que obviamente voy a hacer comentarios y comparaciones, porque yo sé que las matemáticas no son la materia favorita de todo el mundo, como no lo es ninguna, o sea, inglés, estudios literarios, bueno, lo que sea, de español tampoco. Pero entonces vamos a profundizar acá. Voy a apagar mi cámara en este momento y vamos a concentrarnos en lo que es la parte de matemáticas. Entonces, esta es la guía que les comentaba. Miren todas las etiquetas oficiales donde el ICFES nos dice de manera interactiva, pues, dónde podemos encontrar todo lo que es lo de matemáticas. Obviamente hay unos estándares básicos de competencias, eso es más para el estudio de bachillerato, o sea, el desarrollo de lo que viene siendo. eh, Va a durar una hora aproximadamente, Samuel, gracias por la pregunta. Listo, entonces acá, ¿qué es lo importante que veamos? Que matemáticas está definido desde unas competencias y desde unos componentes. Esto va a pasar en toda la prueba, no importa, como di el ejemplo de inglés, de español, tiene unas competencias que son directamente y puntuales para lo que se quiere evaluar. Es decir, yo acá no puedo evaluar comprensión de lectura o la diferencia entre un texto continuo y discontinuo porque no me interesa. Sin embargo, si me interesa una parte de interpretación y representación, recordemos brevemente que competencias es aquello que yo debo saber para presentar un examen de matemáticas. No importa el que sea, es decir, esto no es específico del ICFES. ¿Listo? Sí, sí es muy factible, obviamente Ana es la que tiene más información sobre eso, pero sí, yo sería docente del Prefes de Lumen, principalmente para matemáticas y pues podría dar otras áreas, pero como digo, eso depende de Ana. Gracias por tu pregunta, Valentina. Bien, entonces, la interpretación y la representación es aquello que nosotros debemos tener para poder hacer análisis de gráficas. Muy importante, esto no es solo de matemáticas, chicos, esto también es de ciencias. ¿Por qué? Porque si yo no sé leer una gráfica, si yo no sé representar lo que yo estoy pensando de manera em, correcta, pues no tengo proceso. ¿Qué es lo importante ahí? Que cuando me dicen y, o sea, las dos cosas puede ser, me regalan una en la pregunta y yo hago la otra, viceversa, por supuesto, o las dos. Preguntas tipo interpretación y representación. Según la siguiente gráfica, ya tengo la representación. ¿Cuál es el valor más alto en tal situación, en tal magnitud? Eso sería interpretar a partir de una representación. Representar a partir de una interpretación. Dada la ecuación cuadrática de la circunferencia X, la que sea, por favor muestre la gráfica correspondiente. Estoy representando desde una interpretación. Si tengo que hacer las dos, lo más probable es que me digan, dada una ecuación de una circunferencia, ponga la circunferencia con su ecuación correspondiente según los siguientes ejemplos. Ta. A, B, C o D. Acordémonos que ya no hay preguntas abiertas desde hace mucho en el ICFES. Vamos con la siguiente, formulación y ejecución, que es formular, evidentemente, yo ser capaz de dar una ecuación, de dar una resolución, digamos, a algo que se me propone como un ejercicio. Obviamente la ejecución es llevar a buen término esa fórmula. Es decir, para este ejercicio nos pueden regalar la fórmula, por así decirlo, y nosotros simplemente tener que resolver o multiplicar, dividir, sacar raíces, exponentes, lo que sea. Puede pasar lo contrario, evidentemente, como ya decía en la anterior, yo podría decir qué fórmula se utilizó para llegar a tal resultado, tal porque coincide con los signos, coincide con los símbolos, coincide con la manera en la que yo tengo que operar, ¿cierto?
primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero otra cosa, exactamente como lo marca la matemática. Y por último, las de argumentación, que es interesante que lo tengamos muy en cuenta. em, es la parte en la que a mí me dicen, vea, esta es la fórmula, este es el resultado y se hizo de tal manera, ¿está bien o está mal y por qué? Muy probablemente opción A, B, C o D me va a decir una, correcto porque cualquier cosa que está mal, correcto porque la razón es correcta, incorrecto porque algo hice mal en el cálculo o incorrecto porque me lo inventé, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener mucho eso en cuenta. Pilas, como son cuatro opciones en la mayoría de áreas, la excepción es inglés, normalmente siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. Acá no hay preguntas medio correctas, perdón, respuestas medio correctas o medio incorrectas. Acá o es la correcta o no suma puntos. A pesar de que nosotros como docentes podemos decir, te acercaste más a la correcta porque leíste el contexto. Em, Te acercaste más porque hiciste bien el proceso lógico. De todas maneras, solo hay una correcta y solo una les va a dar puntos. ¿Listo? Entonces, explicando esto, hay tres partes de cada pregunta o de cada numeral, vamos a llamarle así. ¿Listo? Número uno, conteste la pregunta uno. ¿Listo? Ese numeral uno tiene tres partes, así como todos los demás numerales. Tiene un contexto, que es la información que el ICFES me va a dar. ¿Por qué? Porque yo no pienso sobre la nada, yo pienso sobre una base. ¿Listo? Eso me garantiza el ICFES. Usted no sabe nada sobre esto, no importa. Lea, entienda y ahí sí revise si sabe o no sabe. Segundo, el enunciado, lo que nosotros conocemos como pregunta, ¿cierto? Es una situación problema, hay que resolverla, tenemos todo lo que es preguntas, afirmaciones, negaciones, contradicciones, es decir, es algo de donde nosotros tenemos que sacar información y aportar, ¿cierto? Ya tenemos que resolver un problema, no siempre es una pregunta, también ténganlo en cuenta. Por último, las opciones de respuesta que como ya intuía antes, se responden con base en las otras dos. Entonces, si yo leí bien el contexto y respondo bien al enunciado, pues es la correcta. Si no, en algo habré fallado. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta sobre las competencias y sobre ese proceso en general del ICFES de cómo sabemos armar una pregunta? Que acá las pueden armar también. O sea, ese conocimiento sirve para las dos cosas, ¿no? Listo, no, señor, no hay dudas, asumo, ¿cierto? Bien, listo, continuemos entonces. Como les decía, no solo hay unas competencias, sino unos componentes. Esto sí ya es del ICFES, es decir, la subdivisión de cómo quieren evaluar la prueba. Obviamente acá en las siguientes páginas, paso rápidamente, explica a qué se refiere interpretar y representar, a qué se refiere y lo hace por evidencia. Recuerden que acá todo tiene que ser evidencia porque pues evidentemente, siendo redundante, pues hace parte de un examen, ¿no? Listo. Entonces, cuando hablamos de componentes, lo que me están diciendo es, listo, usted ya sabe sobre qué tiene que pensar, no me importa qué materia sea, a pesar de que tiene mucho que ver. Ahora, ¿cómo me lo va a demostrar? Listo, las competencias es el qué me va a demostrar, las competencias es el cómo. Entonces, ¿cómo me lo va a demostrar? Cuando trabajamos áreas muy grandes, como ciencias naturales o matemáticas, van a haber siempre materias. Estadística, geometría, álgebra, cálculo. ¿Listo? Estas se asumen como tres. ¿Por qué? Porque álgebra y cálculo se considera un solo núcleo del conocimiento según el Ministerio de Educación. Sin embargo, si el área resulta ser más pequeña, digamos inglés, entonces evidentemente inglés no vamos a decir inglés uno, inglés 2, inglés 3, a pesar de que sí hay subdivisiones según el marco de referencia europeo y un montón de cosas. Obviamente lo que tenemos que saber es que eh, el tema puntual es cómo me lo evalúan. Entonces, ¿cómo me lo van a evaluar? A inglés me lo evalúan por vocabulario, me lo evalúan por definiciones prácticas, me lo evalúan por... Lo mismo vamos a hacer acá, ¿listo? Solo que como es más grande es por materia, no por habilidad, ¿listo? Diferencia muy clave de matemáticas, contenidos genéricos y no genéricos. ¿Cómo así? Pues bien, como la palabra lo indica, evidentemente hay contenidos que nosotros requeriríamos en nuestra vida diaria sin importar que no nos vayamos a dedicar las matemáticas, cosa que no es el caso acá porque hay mucho ingeniero, y una vez aviso, pero obviamente hay conocimientos que nos permiten actuar de manera crítica como ciudadanos, ¿listo? O sea que todos deberíamos saber para no decir sandeces en términos generales. Por supuesto, el conocimiento no genérico se consideran propios del quehacer matemático, si bien se aprenden en la etapa escolar, esto no significa que no se usen, son más específicos, se podría decir siendo honesto, más rebuscados,
pero que igual explican un montón de cosas que nosotros no hacemos en el día a día, pero sí necesitamos. ¿Listo? Piensen también en la frecuencia. Unas cosas son fundamentales y otras cosas son adicionales, específicas. ¿Listo? Por supuesto, esa diferencia entre conocimiento genérico y no genérico se ve en todas las materias. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la estadística. Ahí pueden ver los contenidos, no los voy a leer uno a uno, pero ahí pueden ver la diferencia entre un contenido genérico y no genérico. Evidentemente, hay cosas que si bien o no se usan tanto o son más complejas, no tienen por qué estar en una o en otra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos sabemos que esto es una medición arbitraria. El ICFES decidió esto es lo genérico, esto no es lo no genérico. Entonces, también ustedes tenganlo en cuenta. Una cosa que sí voy a comentar es que normalmente entre más difícil sea la pregunta por estimación, hablando de estadística, más probable es que valga más. Es decir, si ustedes tienen una pregunta, no importa lo difícil o lo fácil, ya voy a decir por qué eso no importa. Si 2 más 2 latino todo el mundo, pues evidentemente la pregunta va a valer menos porque es una pregunta más sencilla, ¿no? Pero si 2 más 2 no latina a nadie, por alguna razón extraña que no conocemos, evidentemente esa pregunta va a tener mayor puntaje. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que no hay 500 preguntas en el ICFES, ¿no? No cada una puede valer uno. Hay unos que valen más y otros que valen menos. Listo, hablando de estadística también. Por favor, contesten todas las preguntas. No importa si es un simulacro, no importa si es la prueba real. ¿Por qué? Porque un 25% de probabilidades al azar, ¿cierto? Con los ojos vendados y sin leer, es más alto que un 0% de no haber contestado nada. Ahora, obviamente, si ustedes leen y entienden algo, si ustedes ven las opciones de respuesta y hay una que es absurda en sí misma, es decir, no tiene sentido ni siquiera lo que está diciendo como para compararlo con otra cosa, evidentemente ustedes pueden ir descartando. Ese proceso de descarte es muy bueno. ¿Para qué? Para aumentar su probabilidad del 25 al 33, del 33 al 50, o de simplemente saber su respuesta correcta. ¿Listo? Bien, entonces espero que ya hayan echado una ojeada por encima de los contenidos genéricos y no genéricos. Vamos a avanzar con la siguiente parte de geometría y álgebra y cálculo. ¿Listo? Entonces, geometría, obviamente, ya que lo veo, interesados en educación, buenas tardes, Oxley, interesados en educación pública, en exámenes específicos, pilas con geometría. ¿Por qué? Porque análisis de imagen es pura geometría. ¿Listo? Eso solo lo menciono por ahí por encima, genéricos, no genéricos, pero obligatorios al fin y al cabo. Y tenemos álgebra y cálculo, ¿listo? Donde también tenemos otras cosas ahí que obviamente nos representan ciertas cosas. Acá que podemos ver que más o menos llegamos hasta límites de las sucesiones y algunas funciones trigonométricas. Sería lo más avanzado si hablamos también de ir de primero de primaria al grado 11 terminando en bachillerato, ¿no? Acá no tenemos nada de derivadas aún, acá no tenemos nada de límites de una función, funciones y eso. ¿Listo? Como lo pueden ver acá. ¿Listo? Dominio, rangos, condiciones de crecimiento, intersecciones con funciones. ¿Listo? Bien. Por ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre esta parte como temática y más de conocimiento general de esto? Los escucho, los leo, muchachos. No, listo, perfecto. Si no hay dudas, entonces avancemos un poco más. ¿Listo? Si alguien tiene alguna pregunta puntual, me interesa, la realiza en cualquier momento, por favor. ¿Listo? Levanta la mano por chat, yo estoy pendiente. Listo. Entonces, obviamente la prueba busca ponernos en situaciones que, como decíamos, son de ciudadanos comunes y corrientes, es decir, a nosotros no nos buscan ser Albert Einstein, pero pues tampoco buscan un conocimiento supremamente básico como el que a veces, siendo honestos, pues, sufrimos en la educación pública. Obviamente hay que relacionar los temas con competencias familiares o personales, con temas sociales, con temas laborales, ¿cierto? Hay muchos ejemplos de economía. Y sí, si no estoy mal, desde que Ana me autorice, ya tenemos el nuevo documento, lo podríamos pasar, ¿listo? Confírmame ahí, por favor. Listo, y matemáticos o científicos que acá todos sabemos que, eh, correcto, me aparece el nickname perro. Efectivamente, la prueba no llega a la temática del límite de una función, correcto. Llega a límites de sucesiones y sucesiones. Eso sería lo más difícil que llega, correctamente. Bien. Y matemáticos o científicos, obviamente acá englobaríamos todo lo que es no genérico, ¿no? Por si acaso. Listo, la estructura de la prueba, como les decía acá, inclusive ustedes podrían saber cuántas preguntas van a hacer de cada tipo.
Evidentemente, si ustedes quisieran decir, no sé, tengo medio día para prepararme para el ICFES, pues apuesten a lo que más tiene, formulación y ejecución. ¿Listo? Pero para eso se hace un examen integral. ¿Listo? Entonces también ténganlo en cuenta. Ahí está el porcentaje de preguntas, obviamente sabiendo, hablando de matemáticas, y siempre me gusta hacer el ejercicio, sabiendo el número de preguntas, ya claro nuevamente, la persona que está conectada desde el Oppo, ya le contesto, obviamente sabiendo el número total de preguntas pueden sacar el porcentaje y demás. Entonces acá vamos a dar varios datos. Primero, entonces, como aclaraba, la idea es prepararse integralmente. Sin embargo, hay cosas que valen más y cosas que valen menos. ¿Listo? Por áreas, la que menos va a valer, no la que más, va a ser inglés. Inglés es la que tiene menos peso. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que no es bilingüe, hay que aceptarlo y es duro, pero es la verdad. ¿Listo? Es la que menos peso tiene. Sin embargo, es suficientemente importante como pues para no sacar menos de 400. O sea, si uno vota inglés totalmente sin contestar, pues no espere un puntaje por encima de 400. Lo mismo en este caso, obviamente las demás áreas valen más, pero dentro de esas mismas áreas también sabemos que un porcentaje nos representa. Vale, Fernando nos dice que conoce una pregunta que habla sobre límites. Sí, puede tener algún conocimiento, porque igual trabajamos funciones. Funciones sí, ¿no? Y obviamente el concepto de dominio y de rango tiene que ver con esos límites sin tener que tratarlos directamente, ¿no? Por ejemplo, porque si no ya nos vamos a derivar. Mm, esta formulación y ejecución es lo que tiene más peso, es decir, que ustedes sepan poner una fórmula y resolverla, o con una fórmula solo resolverla, o con solo una resolución saber qué fórmula se aplicó. Listo. Y chicos, los que me están colocando como así, estoy repitiendo un poco de otra manera para ser más claro, pero me gustaría que me pusieran una pregunta un poquito más larga para yo entender cómo así qué parte exactamente, cómo así que tal cosa, a qué te refieres con tal cosa, ¿listo? Y yo sigo contestando. Entonces, si yo sé que las preguntas de matemáticas son tantas, evidentemente con este porcentaje puedo saber. Vamos acá a dar un dato curioso que poca gente sabe. Mucha gente sabe aproximar, ¿listo? Sabe que si es 0,4 va hacia abajo, que si es 0,6 va hacia arriba, pero ¿y si tenemos exactamente 0,50? O sea, no tenemos manera de aproximar ni hacia arriba ni hacia abajo, ese es 5. Más de lo que da un 5 cerrado. ¿Hacia dónde se aproxima? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe? Gracias por la aclaración, Thalys. Sí, son las partes de matemáticas que tienen puntajes solamente interpretando, sí. Listo. Hacia arriba, mi profesora dice que es hacia arriba, su profesora tiene razón. ¿Puedes hacer ejemplos de formulación y ejecución? Claro que sí, en un momento vuelvo a dar ejemplos de cada una. ¿Listo? Perfecto. Sí, es hacia arriba. Ahora, ¿alguien sabe por qué? Que la profesora de Víctor y Huxley lo tienen claro. ¿Listo? Sí, es hacia arriba. Listo. Ahora, ¿alguien sabe por qué? ¿O se le ocurre por qué? Porque se aproxima hacia el 6. No, en el ejemplo que yo daba era 0,5, digamos, por poner un número exacto, decía 0,5. Pues si lo aproximo a 6, pues está a la misma distancia que 4. Por ende, el valor absoluto sigue siendo una diferencia de 1. Entonces, no realmente. Por los sistemas, ok, que califican, pero eso lo tuvo que haber hecho un humano. Tiene que haber una razón de peso para programar. Es cierto, los sistemas que califican lo hacen así, porque es más grande. ¿Qué es más grande, Cristian? Me gusta lo que están pensando, pero falta un poquito de elaboración ahí. Estamos practicando argumentación, ¿no? Un poco. Entonces, todos sabemos, listo, ya sumámoslo, porque a pesar de que lo dijeron, yo también lo reiteré, se aproxima hacia arriba, ¿cierto? Entonces, va, listo, va, Santiago. Entonces, todo el mundo aproxima hacia arriba el 5. ¿Por qué razón se aproxima hacia arriba? Un 0,5 se aproxima a 1 y no se aproxima a 0. Con cualquier número, lo importante es que diga 0,5. ¿Por qué hacia arriba? Que es cierto, como decían sus compañeros, pero ¿por qué no hacia abajo? La distancia es la misma. Los sistemas que califican tuvieron que haber sido hechos por un humano, por ende no son arbitrarios, o no son arbitrarios ellos, el ser humano sí, así como dijimos lo de la prueba. Porque tiene la mitad o más de la mitad. Porque es impar, no necesariamente que
Ahí podríamos incluso devolver la pregunta. El 3 es impar, el 7 es impar. Y son más claros. Regla matemática. Ok, por ahí le estamos pegando. Ya lo explicamos. Sí, esa sería la respuesta, pero vale, no me acuerdo bien. Ok, listo. Porque tiene la mitad o más de la mitad. Bueno, ok, no es una mala teoría, aunque sería raro decir que la mitad siempre va hacia arriba. Entonces, como bien decía Huxley, el tema es que es una regla matemática. ¿Cómo se llama eso? Cuando hacemos las cosas de manera arbitraria, como mencionaba, pero por una razón puntual, se llama por convención. Es decir, vamos a asumir que todos estamos de acuerdo en. ¿Listo? Es decir, sí es arbitrario, es porque sí. La respuesta es esa. Porque sí, exacto, porque es una regla estándar de redondear, listo. Los matemáticos un día se sentaron y dijeron, vea, el 0,5 que lo hacemos, para arriba, ¿no? Sí, para arriba, dijo todo el mundo y listo, y les pareció y quedó así por convención, listo, se llama así como más teóricamente, ¿no? Pues, para que se note que sabemos de matemáticas. Por convención se hace así, listo. Ahí, como también decían otras personas, no tiene que ver mucho ese positivo o negativo, listo, sino solo ese hecho de la convención. Ahora, ¿a ustedes les parecería correcto por convención aproximar dos veces el 5 hacia arriba? Es decir, voy a decirles que yo acabo de hacer un muestreo con los estudiantes. Vale, Ferney, ok, te puedo dar un par de consejos ahorita. Em, digamos, si yo tengo 87 estudiantes, yo determino que el 50% son hombres y el 50 mujeres. ¿Eso es posible? Porque estaría diciendo que tengo 49,5 hombres y 50,5 mujeres. ¿Eso tiene sentido en algún caso? ¿Cómo aproximo ahí? Los dos para arriba, ¿no? Eso me dice la regla estándar. En estadística es muy importante esta pregunta, pero no tiene sentido, correcto, Víctor. ¿Listo? Entonces, primero por el ejemplo que partí yo, ¿cierto? Bien lo dice Huxley, que es partir un estudiante a la mitad. Eso no tiene ningún sentido. Ahora hablemos solo de números. Supongamos que simplemente hubiera sido estadística, cantidad de, no sé, porcentaje de notas de un estudiante. Listo, ¿puedo tener media nota? Sí, puedo tener media nota. El tema es que si yo aproximo hacia arriba los dos, el porcentaje total, ¿cuánto tiene que ser? El 100%, ¿cierto? Pues sería el 101. Por ende, cuando aproximamos su convención, siempre tenemos que tener en cuenta que la convención es arbitraria de aproximar hacia arriba, pero igual el resultado máximo es el 100%. Por ende, el segundo tendría que ser hacia abajo. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a dar los ejemplos de cada una de las competencias nuevamente. Interpretar y representar. Me dan una gráfica, yo la interpreto. Me dan un enunciado, me piden una gráfica, yo la represento. Y puede que me toque hacer las dos cosas. Para formulación y ejecución, me dan una fórmula, yo simplemente la resuelvo. Me dan una solución, qué fórmula utilizo para que me dé el resultado correcto y tenga sentido, porque a mí me puede dar el resultado correcto, pero puede que el proceso no sea el adecuado, ¿no? Cuando hablamos de matemáticas avanzadas, tipo cálculo, cálculo diferencial y demás, buena pregunta, Sharon, estaba esperando eso. Evidentemente, sería nuevamente arbitrario. Es decir, yo sé que lo más probable es que si yo tengo un porcentaje más alto, la aproxime hacia arriba y uno más bajo hacia abajo. Así de honestamente te lo digo. Pero, por ejemplo, si hacemos nuevamente el caso de 50 y 50, pues obviamente es preferible que queden las dos igual, ¿no? No el de abajo hacia abajo y el de arriba hacia arriba porque están parejos. Nuevamente es arbitrario. Obviamente un estadista te puede decir más específicamente por qué hacer o no hacer algo hacia arriba o hacia abajo, pero en términos generales de las matemáticas vuelve a ser arbitrario. ¿Listo? Es decir, decisión del que grafica. Poder resolver cualquier fórmula, sí, Víctor, obviamente que esté enfocada en el ICFES, no podemos ser tan generales, pero sí, y lo mismo al contrario, tú tener ya una ejecución hecha, es decir, yo te diría, mira, el resultado de lo que voy a hacer es 2. Por favor, utiliza una fórmula de, yo te tengo que decir de qué, digamos, de trinomio cuadrado perfecto, para que correctamente, o sea que el proceso también es importante, el resultado me dé 2. ¿Listo?
Pilas con las que dicen y, no importa qué materia sea, pilas con las que dicen y porque es desde un lado hacia el otro. Si no es solo yo formulo y después ejecuto y después ejecuto y después formulo. No, o sea, puede ser cualquiera de las dos. ¿Listo? De A hacia B o de B hacia A. ¿Listo? Por última argumentación, pues evidentemente puede ser un verdadero o falso, pero como son cuatro opciones, tengo que decir verdadero y por qué. O verdadero y por qué no. Falso y por qué. O falso y por qué no. ¿Listo? Pilas con esas. Pilas con esas porque son las que menos valen, pero hay que saber argumentar. La matemática no está para aplicar y para tirar para adelante. Está para entender lo que dice. Y acá, ¿cómo se descartan esas? Las de argumentación o las de formulación, Víctor. La pregunta en el ICFES se presenta varios casos de factorización. Sí, factorización entra. Factorización entra porque obviamente es de educación avanzada, no voy a decir que sea en todos los colegios, pero hay gente que ya en séptimo, octavo sabe factorizar. Las de argumentación, ahí te tendría que hablar desde mi carrera de humanidades. Yo te diría, primero tienes que tener muy claro qué cosas no funcionan dentro de la misma pregunta. Es decir, si te dicen verdadero o falso, no importa, descarta esa primera parte. Y dice, porque el cielo es azul, entonces tiene que ser verde. Pues a ver, o sea, alguna te va a parecer así, créeme. Yo sé que esto no tiene ningún sentido, que mal es la educación, lo que quieras quedarte, pero es así. Entonces va a haber una que no tenga sentido absolutamente nada, entonces tú vas a decir, no me importa si es verdadero o falso, eso no puede ser. Ahora, después ahí sí te recomiendo pensar, bueno, si realmente la que ya descartaste, obviamente te queda dos y una, no hay posibilidad de que te quede parejo. Entonces, con esa que te sobra, revisa, ¿realmente puede ser, por decir cualquier cosa, falso? ¿O hay posibilidad de que sea verdadero de dos formas distintas, de dos maneras de analizar? Ahí o ya tienes la correcta o te vas por las dos que tienen la manera, en este caso que di el ejemplo, verdadero. Ahora, el tema es qué hace que algo sea cierto, justamente un argumento, ahí viene la clave. Entonces el tema no es por qué da o por qué estás de acuerdo o qué dice el problema. La cosa es la razón detrás de ello. Es decir, si yo te digo, ¿por qué la pelota que tenía en la mano se cayó al piso? Claro, uno puede decir, bueno, no sé, porque la soltó, porque la gravedad, porque no sé qué. Entonces el tema es que solo hay una ley que permite explicar eso y es la gravedad. Porque yo puedo soltarla, pero si la suelto en la mitad de un... Sí, claro, ya pasamos a las preguntas, acá termino. Si pasamos a un transbordador espacial, o sea, solo para que lo entiendan rápido, y yo la suelto, que la suelte no significa que caiga al piso. Listo, la argumentación es buscar esa clave donde a mí la respuesta me sea tan evidente como para explicarle al niño. ¿Listo? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, es cierto que el 20% de la muestra de cosas... Sí, o sea, esas preguntas como de validación, de verdadero o falso, de usted considera, de todo eso es argumentación. Sí, correcto. ¿Listo? Entonces vamos a ver varias preguntas. ¿Listo? Ahora, ¿de qué tipo sería esta pregunta? Empecemos acá con lo más sencillo. Si yo les digo análisis de gráficas, no importa si es matemáticas, no importa si es ciencia, si es geometría, si es estadística, ¿cómo se llama eso según lo que acabamos de ver? Representación y la otra, muy bien. Y la otra, sí, con gráficas, análisis de gráficas, pero eso lo acabo de decir yo. Y representación, bueno, se nos olvidó la mitad del nombre, pero vamos bien. Entonces, ahí ya tenemos representación. ¿Listo? Interpretación y representación. Bien, muchas gracias. Ahí entre varios la juntamos. Entonces, cuando yo interpreto y represento, ¿cierto? Ya tengo claro ahí. Bien. Entonces, lo importante es que ya sabemos de qué trata la pregunta, cómo se llama. Listo, perfecto. Eso que importa. Bien, entonces, nos muestran una figura, en este caso una tabla, pilas porque estadísticas siempre nos van a dar uno, que es lo más interesante. Listo. Tenemos una gráfica, ¿cierto? Una figura con una tabla y tenemos unas gráficas que nos piden solucionar. Entonces, la figura muestra registro semanal que lleva una persona con los gastos relacionados con su carro. Gastos del carro, semana 1, 2, 3, 4, gasolina, parqueadero, peajes. Listo, ahí obviamente tenemos las dos magnitudes y empezamos a comparar pues para obtener lo que queremos en semana y lo que queremos en, eh, digamos, en corte específico de lo que me gasto. ¿Listo? Función específica para la que lo gasto.
Entonces, si la persona quiere realizar, porque hay preguntas, gracias por la pregunta, Ana Riaño, porque hay preguntas que tú puedes contestar mal solo porque piensas que es de otro tipo. Un ejemplo, trabajamos la de argumentación. Si yo te digo, argumentame porque esto es correcto, y tú me dices porque 2 más 2 es 4 y 4 y 2 son 6 y 6 y 2 son 8 y 8 16, pues yo te digo que tú no me estás argumentando nada, me estás ejecutando una fórmula. Ahí está la clave. ¿Sí ven? Muy interesante esa pregunta que hace Ana. ¿Por qué? Pues porque, claro, si las opciones me presentan cosas donde puedo formular y donde puedo interpretar, alguna de las dos está mal. Obvio. ¿Listo? Esa es la clave. Obviamente no va a pasar en todas, tampoco te voy a decir que esto es lo más importante del mundo, pero sí es importante. ¿Listo? Entonces, nos dice, la persona quiere realizar una comparación entre los gastos totales por semana. Es decir, acá lo que me interesa es saber la semana. Entonces, mi prioridad va a ser esta parte de la tabla, comparado con la otra. Las preguntas de interpretación valen menos que otras. Poco no. Poco es, no sé, la parte más pequeña de inglés. O sea, realmente igual, si todo le queremos apuntar al 500, todo vale algo, ¿no? O sea, poco es relativo, evidentemente. Depende de tu objetivo también, Pau. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes gráficas le permite hacer esto directamente? Entonces, pilas porque obviamente acá, ¿por qué trabajo con estas que ya tienen la pregunta solucionada? Porque hay mucho más que decir. Claro, directamente, ¿eso qué implica? Que yo no necesito pasar por un proceso anterior. Es decir, no necesito formular ni ejecutar nada. Es decir, ¿qué más necesito? Necesito algo que la gráfica, ¿cierto?, sea pertinente para los datos que le estoy dando. Alguien me dice para qué se trabaja gráficos de torta y si no lo sabe, por favor las ve y me puede decir para qué se usan. ¿Qué comparamos en los gráficos de torta de pastel circulares? Valores, sí, pero ¿en qué medida? Porcentajes. Muchas gracias, Valentina. Cantidades de porcentaje. Exacto, obviamente es una representación visual, pero diferentes ítems en porcentaje. ¿Listo? Quedémonos con porcentaje. ¿Por qué? Porque visual también es la tabla, visual también es la... ¿Listo? Es más, por ejemplo, este examen que nosotros apreciamos, porque no es para discapacidad visual, todo es visual y todo es leyendo. ¿Listo? Entonces, con esa circunferencia, ¿cierto? Que por dentro se rellena y es un círculo, lo que hacemos es trabajar por porcentajes. Por ende, eso representa directamente los gastos de una semana. ¿Los gastos están en porcentaje o están en pesos? No, cierto, bien, Huxley. Entonces, como están en pesos, evidentemente yo no puedo decir, ah, vamos a hacer un gráfico de torta. Listo, descartamos inmediatamente los dos gráficos de torta. Ahora, para el otro ejercicio vamos a hacer algo inclusive más sencillo. Fíjense lo que les digo. Claro, listo, acá dice que la respuesta es esta, pero ¿por qué? No tengo ni idea. Vamos a ver. Entonces, si a mí me dicen que yo quiero comparar por semana, ¿cierto? Esos gastos totales, ¿será que yo tengo los gastos totales cuando me dice gasolina, los gastos totales cuando me dice parqueadero y los gastos totales cuando me dice peajes? Claro, se puede pasar a porcentaje y te lo pueden pedir, Víctor. La pregunta es, ¿te lo están pidiendo? Esa es la clave en el ICFES. Miren, muchachos, hay mucha gente, ya bajo un poco, hay mucha gente que es la más brillante en su colegio, lo digo por experiencia. Hay gente que saca 5, 10, como sea que califiquen en todo, y realmente el ICFES les cuesta más que un examen de la Universidad Nacional, sabiendo que no debería ser lo normal, ¿no? El examen de la Nacional es más difícil. ¿Por qué pasa eso? Porque sobrepensamos y respondemos cosas que no están. Esa es la importancia de lo anterior que explicaba lo de las competencias, que es la parte de contexto, enunciado y opciones de respuesta. Si nosotros, lamentablemente, porque a mí me parece triste, exacto, miren, ahí está Samuel el ejemplo, si nosotros no sabemos pensar dentro de la caja, nos va a costar. Lamentablemente y tristemente es así, chicos. El ICFES pide pensar dentro de la caja. Acá no vamos a hacer análisis crítico, acá no vamos a hacer oposiciones, acá no vamos a hacer conjeturas. Ya, otra vez Juli nos dice ahí, no diré quién fui.
pero pasa. Y ya tenemos dos ejemplos acá. O sea que el profe no se está inventando lo que está diciendo, ¿cierto? Ustedes lo están viendo ahí con sus compañeros. Entonces, si no me lo piden, ¿cierto? Si me dan la indicación de directo, pues directo es no pasarlo a porcentajes. Directo a hacer tres fórmulas antes de dar la respuesta me parece muy poco directo, ¿no? Es inmediato. Entonces, si yo separo en gasolina, en parqueadero y en peajes, me dice gastos totales por semana. ¿A ustedes les parece total dividir en tres? ¿Lectura es más difícil? Sí, ya depende del área. El tema es que la lectura la necesitamos en todo, ¿no? Hasta para el enunciado. Sí, suele pasar, Juli. Entonces, si yo divido en gasolina, divido en parqueadero y divido en peajes, no es el gasto total de ninguna semana. A pesar de que me diga que esto es la semana uno, que esto es la semana 2, ¿qué tocaría hacer ahí? Sumar esta, sumar esta, sumar esta. Si ven que no es directo. En cambio, acá inclusive nos están dando información de más. Vean cómo es de buena esta respuesta que hasta nos da cosas que no pidieron y sigue siendo correcta. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, vea, yo quiero saber cuánto me gasté en la semana uno, 70, cuánto me gasté en la semana 2, 50, cuánto me gasté en la semana, listo, eso es lo que me preguntan. Pero me dicen, y no solo eso, le voy a decir cuánto se gastó en cada una, con el índice de los colores. ¿Sí ven? Le da información de más, pero que no es inútil, que me sigue llevando al mismo destino. Es decir, yo no estoy hablando de más, estoy aportando a lo que ya contesté más. ¿Listo? No es buscar otras cosas. Subo un poco para ver el cuadro. Listo. Entonces, ahí el tema es que nos dicen directo, gastos totales. Y aparte de eso, hay cosas que sí tienen que ustedes ver las variables. Miren, las cosas que se colocan a los lados de las gráficas, eso tampoco es arbitrario. Varias cosas son arbitrarias y ya lo vimos, pero eso no. ¿Por qué? Porque siempre la variable más importante va a ir de este lado. ¿Qué me interesa? Claro, por supuesto, tienen que saber interpretar. Listo, ya bajo nuevamente para las sumas. Entonces, el tema es que nosotros tenemos unos valores y eso es lo más importante. ¿Por qué? Pues porque nos están preguntando gastos totales. Y después para hacerlo directamente necesitamos tener una comparación con las semanas. Hasta ahí todo el mundo contesta bien y todo el mundo es experto en matemáticas. El tema es que esto es algo adicional, justamente lo que preguntaba David. ¿Qué se suma? Se sumaría evidentemente en la de abajo, porque está mal, se sumaría pues el blanquito de la semana uno en gasolina más el blanquito del parqueadero de la semana uno más el blanquito de la semana uno de peajes. Por ende no es directo absolutamente nada. ¿Listo? Y miren que acá la variable la cambian. Les dan más importancia a la diferencia y discriminación de lo que hago con el dinero que a el espacio temporal que uso. Siempre esas gráficas están para algo. Cuando yo tengo esta, digo que priorizo el precio. Cuando tengo esta, digo que lo comparo con las semanas. Y por último, añado información adicional con una zona de colores para aclarar que de todos los que, cuantos sean, me gasté en esa semana, tanto es en peajes, tanto es en parqueadero y tanto es en gasolina. Si ven como a pesar de que, en mi caso, porque yo lo hago así, les dé la respuesta correcta, hay muchas cosas que pensar y no solo A es la B, anotemos la B, saqué 500 en mi ICFES. Muy bien, ¿listo? Claro, la desventaja, como decía, hay que pensar en la caja, sí, por supuesto. Pero miren que pensar bien dentro de la caja también tiene frutos. Por lo menos acá. Es importante una beca, es importante entrar a la universidad que yo quiero, es importante la carrera que yo quiero. Si no me importa a mí a quién. ¿Listo? Bien. Acá tenemos una de formulación y ejecución. ¿Listo? Miren la diferencia. No hay tabla, no hay gráfica, no hay nada. Solo enunciado. Y aquí es donde tenemos que entrar con lectura crítica fuerte, porque igual si no entendemos lo que nos dicen, no hay sentido. Y como decíamos, también puede tener que ver con funciones laborales. Economía. ¿Listo? Entonces, ¿acá qué vamos a tener? Vamos a tener un comerciante desea conocer el valor de las ganancias que obtiene por la venta de pantalones. Es decir, lo que quiere saber, esto me estoy anticipando, es la diferencia, ¿cierto?, entre lo que yo obtengo por venderlos y cuánto realmente me queda neto.
¿Listo? Acá estamos hablando de economía. Esto ya se pone denso. Obviamente es un ejercicio sencillo para lo que hace un economista graduado, pero igual tenemos que entender medianamente la lógica de que si yo vendo al mismo precio que compro, estoy perdiendo tiempo, y si vendo a menos, también estoy perdiendo dinero, y eso no es negocio, ¿cierto? Eso no es difícil de entender. Ahora, apliquémoslo. Entonces, en ese sentido, el comerciante compra, valor de compra, cada pantalón a 100.000. ¿Cuál de los siguientes procedimientos les permite determinar el modo de sus ganancias? Duraba una hora, Ferney, listo, entonces iríamos más o menos hasta las 7, 7 y poquito, listo. Gracias por la pregunta. Entonces, yo compro, ¿cierto? A 100.000, y depende de lo que lo venda o depende de lo que yo quiera sacar en números de ganancia, hago la resta. Listo, por acá nos escribe alguien. Yo he ganado varios concursos de matemáticas y lo más como esencial es no tenerles miedo. O sea, tú dice, recuerda que eso es más fácil, teorema de la Pitágoras de coseno. Sí, es muy importante tener como en cuenta mucho lo que nosotros vamos viendo que nos van presentando, ¿no? Sobre todo para esto que preguntaban también de Olimpiadas Matemáticas, revisar mucha agilidad, o sea, obviamente es preferible es tenerla bien, y esto aplica también para el examen, lo importante es tenerla bien, pero lo segundo más importante es hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque no nos vamos a tomar 30 días haciendo el examen, ¿cierto? Entonces, ¿yo lo hago bien? Sí, pero tampoco me puedo gastar tiempo. Recuerden, las preguntas del ICFES tienen 2 minutos para cada pregunta, muchachos, para cada numeral. ¿Eso qué significa? Conteste a la pregunta 1 a 5 con el siguiente texto. Pasamos a lectura crítica mágicamente. Eh, ¿Cuánto tiempo tienen? 10 minutos. ¿Para qué? ¿Para contestar? No. Para leer el texto, para entenderlo y para contestar. ¿Ok? 2 minutos. Listo. Entonces, pilas con eso. ¿Listo? Más allá de la materia que sea, no me estén sacando disculpas porque es de otra materia. Si ustedes les dicen, haga las siguientes fórmulas de la 1 a la 5, igual tienen 10 minutos. No, las de matemáticas no, las de todo el examen, Víctor. ¿Listo? Y si están agrupadas, cuéntenlas por grupo también. Es decir, no consideres, tengo 2 minutos para cada pregunta siempre, no. Si te dicen de la pregunta 1 a la 5 se contesta con tal texto o con tal información, ese tiempo también va incluido. Son 10 minutos para analizar, interpretar, leer lo que sea que tengan que hacer con el contexto y ahí sí contestar. No solo para contestar, ¿no? Porque hay gente que también le queda la duda. Las preguntas del ICFES son de 2 minutos por cada una, en cualquier área y agrupadas de manera correcta con su respectivo texto y contexto. ¿Listo? Bien, gracias por las preguntas. Bien, entonces, le dice, listo, precio de compra o de oportunidad, lo tenemos a 100.000. ¿Cuál de los siguientes procedimientos les permite determinar el monto de las ganancias? Entonces, vamos a analizar una por una. Restar 100.000 al precio de venta de cada pantalón, precio de venta entendido como valor final al que se vende, cierto valor cliente, y multiplicar ese valor por cada unidad vendida. Listo, esa es la correcta. Ahora vamos a revisar qué dice lo demás, porque si acá el tema es que todo va a decir algo parecido. A 100.000 restarle el precio de venta. Ahí se supone que estamos igual, pero ahí ya dice algo distinto. ¿Quién me explica? ¿Por qué restar 100.000 al precio de venta no es lo mismo que a 100.000 restarle el precio de venta? ¿Mm? Claro, estoy invirtiendo el negativo, ¿cierto? Entonces, yo no puedo decir que voy a restarle a 100.000 el precio de venta. ¿Por qué? Porque obviamente me queda negativo el valor de la ganancia y la ganancia es negativa y no debería, ¿no? Ya lo dijimos. Todos hacemos economía, cuentas para aumentar nuestro dinero, nuestro capital. Bien. Y multiplicar dicho valor por el número de unidades. Eso estaría bien, ¿cierto? Esa segunda parte está bien, pero ya no nos importa. Está mal de todas maneras lo primero. ¿Listo? Exacto. Después prácticamente le sales a deber. O no entendió qué hizo, que es lo que importa. No tiene ni idea de lo que está haciendo. Restamos el resultado de la multiplicación entre 100.000 y el número de las unidades. Es decir, yo cojo 100.000, primero multiplico por las unidades y después le resto cada precio de venta. Nada que ver con absolutamente nada, muchachos. ¿Listo? ¿Qué voy a multiplicar si no tengo claro cuál es el valor de ganancia? Así de sencillo. Restar el resultado de la multiplicación entre el precio de venta de cada pantalón y el número de unidades vendidas a 100.000. Peor. O sea, si se podía hacer peor, esa es la D. ¿Listo? Piénselo con calma. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen pilas, porque esto también puede ser formulación, ¿no?
O sea, no solo la manera en la que se formula, sí, la clase está quedando grabada, Diana. Entonces, obviamente si ustedes formulan esto, obviamente eso toma tiempo, ¿no? Y por eso es importante a veces tardarse menos de las dos preguntas. Si ustedes ejecutan esto tal cual como está, créanme que no les va a dar de ninguna manera. Esto es una ejecución correcta de una fórmula que nos pide. Perdón, una formulación correcta. Sin embargo, esta, así la ejecuten y la formulen, se van a dar cuenta de que por ningún lado da. ¿Listo? Bien. Vamos con una argumentación por acá, algo que esté un poco más. Ah, esta es perfecta. Listo. Bien, entonces, vámonos con esta, que querían argumentación. Aquí está, se les tiene. Entonces, una persona ubicada en un punto P de un edificio conoce los valores de seno y de coseno de un ángulo, perdón, de dos ángulos determinados el coseno, que se muestran en la figura. La persona afirma que se puede determinar la altura. La respuesta correcta era la A. ¿Listo? ¿Por qué? Porque primero tenemos que estimar la diferencia de la ganancia, es decir, precio de venta, perdón, precio de compra menos precio de venta. ¿Listo? Y por ende, después vamos a multiplicar cada una de esas ganancias unitarias por las unidades que hayamos vendido. ¿Listo? Obviamente a los que nos interese la economía y esto nos va a parecer supremamente obvio, pero hay que saber hacer el proceso. No es, no, sí, obvio, no, sí, obvio, pues haga el proceso. O sea, tenga en cuenta que son cuáles son las variables que juegan y cómo se llaman. Porque si usted no sabe cómo se llaman, uno puede decir, ¿y qué, qué era precio de compra? ¿Y qué era precio de venta? Y no sabe. ¿Listo? Entonces tengamos eso siempre muy en cuenta por si acaso. Bien. Entonces, vamos con la argumentación. Tenemos dos ángulos distintos, la persona sabe el coseno de ambos. La persona afirma que puede determinar la altura del edificio de enfrente si conoce también la distancia X entre los edificios. Es decir, si a ella le permiten medir la distancia que hay de un edificio a otro, puede saber cuál es la altura del otro edificio que no está parado. Nos dice, ¿la persona tiene razón? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Que es lo importante en argumentación. Como les decía, puede ser verdadero, verdadero, falso, falso, sí, sí, no, no, y el tema es el por qué. Porque de todas maneras yo puedo decir, estoy convencido de que sí, pero no tengo ni idea por qué, aún puedo errar. Y la probabilidad de errar es la misma que de acertar. Razones trigonométricas, ¿cierto? Perfecto. Tema, entre comillas, para lo que pide el ICFES, avanzado, ¿cierto? Ya sabemos que no llega hasta derivadas, pero es un tema avanzado, tampoco es para todo el mundo, honestamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Si se puede o no se puede? Entonces, claro, entonces el tema es, revisemos qué podemos hacer ahí, Huxley. Entonces, listo, yo no tengo ni idea de matemáticas, yo no voy a hablar de matemáticas, yo voy a analizar lo que dicen las preguntas. Hagamos ese ejercicio primero a ver qué tal nos va. Listo, entonces, coseno de una y coseno del otro ángulo solamente indican las proporciones entre los lados del ángulo y no entre sus medidas. Pues solamente indican proporciones entre los lados, pues están del mismo lado, pero solamente esos exclusivos, cuando nosotros tenemos solamente, únicamente, totalmente, generalmente son bien complejos, porque nos ponen a pensar solo en una forma, y eso suele ser malo. Porque para usar el teorema de Pitágoras necesitas saber por lo menos la longitud de dos lados de cada triángulo y solamente conoce un cateto de cada uno. Ahora, ustedes mismos, no yo, ustedes mismos dijeron que esto era razones trigonométricas. Ahora, ¿tengo que usar Pitágoras? Obligatoriamente. Que yo sepa, para Pitágoras no me dan ángulos. Y yo poquito sé de matemáticas, muy poquito. Pero que yo sepa, para Pitágoras el único que necesito saber es un ángulo de 90 grados. De resto me da igual. Ah, claro, entonces, ¿cierto? Entonces, como no necesito los ángulos, me está sobrando información, por ende, no necesitaría usar el teorema de Pitágoras y descarto esta. La D dejémosla aún, vean lo que les digo. Dejemos aún la D. Vamos con la A. Sí, porque al multiplicar x por coseno de A y x por coseno de B, obtiene los dos catetos que sumados corresponden a la altura del edificio. Sigo sabiendo solo Pitágoras. No voy a hablar de razones trigonométricas. Eh, ¿Será que este ladito de acá y este ladito de acá tiene algo que ver con esa altura ahí?
Es más, eso será un triángulo rectángulo completo. Yo solo dije que necesitaba un lado de 90. A mí no me suena mucho, ¿cierto? Aparte porque tendría que coger esa X por coseno de A y X por coseno de C. O sea, no solo tengo que tener en cuenta los cosenos, sino multiplicarlos por el valor que me dijo. Y aparte de eso, después obtener los catetos. El tema es que si obtengo los catetos, serían, como mencionaba, este y este, ¿cierto? Y para despejar para este, oh sorpresa, no se usa Pitágoras, porque eso no es un triángulo rectángulo, ¿o sí? Miren, muy poquitas razones trigonométricas estoy usando. Ya tuve que integrar matemáticas, pero tampoco estoy diciendo, pues, no estoy sacando acá una neurona y una tesis doctoral, ¿no? Ahora, analicemos la B y la D. Entonces nos dice, sí, realmente, muchachos, lo siento para los que no les gusta la lectura crítica, que ya me lo han hecho saber varias veces, pero si uno lee bien, tira para adelante. El examen es leyendo, chicos. Son 4 horas y media leyendo. Recomendación, empiecen a leer, así sea para que no se les cansen los ojos en el examen, de a poquitos. Media hora, la otra semana 1 hora, la otra semana hora y media, porque ese es el tiempo máximo, sí, puede que ustedes acaben antes, pero y si no, son 4 horas y media seguidas leyendo de temas de lo que sea, porque no solo es matemáticas, ¿no? Son consejos ya más en general, ¿no? Nada que ver con matemáticas únicamente. Mm, Listo, comparemos. Entonces, no porque solamente indica las proporciones de los lados de un ángulo y no sus medidas, o sí porque los cosenos de x, de, con los cosenos y x se puede calcular las hipotenusas y ahí sí utilizar el teorema de Pitágoras para el cateto faltante. ¿Qué me estaría diciendo la B? La vamos a explicarlo así con todas las matemáticas que podamos. Entonces, eh, usamos los cosenos y el valor de x para calcular la hipotenusa del triángulo, es decir, este de acá y este de acá. Lo que yo les decía en la anterior, el tema es que eso no me va a dar la respuesta de acá. Por ende, lo que yo tengo que hacer, y ahí sí estoy usando matemáticas, es no usar teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa de ese triángulo que no tiene, porque no es un triángulo rectángulo, sino para utilizar los catetos, ¿cierto? Que corresponden con la altura del edificio, es decir, este por aparte sumado con este de acá por aparte. ¿Listo? Este más este. Ahora, ¿cuál es el tema ahí? Simplemente lo que tenemos que entender es que eso no se obtiene simplemente de la multiplicación, se obtiene de el uso de la x dentro de esa parte del coseno. ¿Listo? Entonces no es lo mismo multiplicar x por coseno que utilizar el coseno con el ángulo, porque es que sabemos el ángulo, cómo se llama, pero sabemos el ángulo, para sacar un resultado y ahí sí empezar a determinar lo que vamos a hacer. Ujú. Claro, y eso que no sabemos nada acá, ¿cierto, Huxley? Entonces acá no sabemos nada, acá lo que estamos es bien. Volvamos a mirar la D. No porque el coseno de A y el coseno de B solamente indica las proporciones entre los lados del triángulo y no sus medidas. Tema, las proporciones es evidente que las tiene que trabajar. ¿Por qué? Pues porque por eso es el tema de razones trigonométricas. O sea, podríamos hablar de que de 3 a 2 o algo así, de 3 a 1 o lo que sea. Realmente, ese solamente indica las proporciones, pero si yo digo que un triángulo es proporcional al otro con sus lados, ¿no será que con las medidas también? Es decir, ¿cómo se supone que las proporciones son entre los lados del triángulo, pero no puedo usar medidas? Es alguien que me explique cómo funciona eso. Esa también va sin matemáticas. Yo les digo, explíquenme cómo las proporciones de los lados de algo no tienen que ver con sus medidas. Que se ven parecidos, son primos, son sobrinos, tienen la cara similar. A mí, algo tiene que ver con las medidas, ¿no? Con los números. ¿O es que acaso es porque los dos están punteados o los dos están rectos o los dos están, ¿cierto? Claro, es que el tema es que también está el concepto de ángulo. Si algo comparten con los ángulos, ahí está. Exacto. Y ahí sí ya le metemos más matemáticas como dice Sharon. Sí,
por el ángulo opuesto, si son porque son tangentes con una recta perpendicular. Todo eso ya se lo podemos meter para darnos las de que saben matemáticas. Pero realmente vean que es muy sencillo llegar a una conclusión medianamente decente. Y eso que no entendía acá nada de la B. Lo único que me podría costar problemas es entre estas dos. Las otras se descartan solas, honestamente. Entonces acá, ¿qué hacemos? Simplemente revisar qué es lo que necesitamos. O sea, obtener los dos catetos que sumados corresponden a la altura del edificio, sí, pero ese no es el proceso matemático. Por ende es la otra. ¿Listo? ¿Qué tal les pareció, muchachos? ¿Sí funciona o no funciona? ¿Demasiada matemática por hoy o demasiada lectura crítica? Vale, vale. Bien, me alegra que les haya gustado, muchachos. Listo. Mucha lectura. Mucha lectura, sí, efectivamente, que no se note, pero bueno, igual ahí ya lo tienen. Uno con fórmula. Bueno, esta es una fórmula, pero es más interpretativo. Revisemos si hay alguna fórmula por acá más cercana, más interesante. Ah, bueno, aquí está, míralo. No lo voy a explicar, evidentemente, pero este sería con fórmula, Víctor, míralo. Te dice cuánto tiene todo, te dice cómo se tiene que usar, cuál es el paso uno, cuál es el paso dos, te dice resuelva. Eso, te dan la fórmula, o sea, como tú dices, es con fórmula, pero lo que te piden, obviamente la respuesta es la ejecución correcta de aquella fórmula. ¿Listo? Entonces, obviamente lo que tienes que seguir es el proceso lógico, o evidentemente descartar pues lo que no tienes que hacer. ¿Cuál es la ventaja? El ICFES te da estas cosas. Si fuera en otro tipo de examen, no, pero mira, te dice, primero, haz tal cosa, segundo, tal otra, por ende, tal otra, ¿cierto? O sea, es supremamente lógico. El examen de la nacional. Te quitan este paso, te ponen una figura más difícil y resuelva. Di. Bueno, los que lo presentan saben que no es mentira. Listo, entonces miren cómo uno va cogiendo cositas. Lo importante es ir agarrando cosas. Y así muchos consejos más pues van a ver en el pre-ICFES con Lumen, evidentemente, principalmente en matemáticas conmigo y pues más adelante en otras. Todo gracias a Ana también por la invitación. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé si Ana, que de pronto quiere cerrar con algunas palabras finales, alguna presentación de nuestro programa Lumen. Claro que sí, muchísimas gracias Samuel por la clase. Chicos, ¿sí les gustó la clase? ¿Qué tal les pareció? A mí me pareció buena. Genial. Bueno, ahorita les paso la grabación y les quería hacer una pregunta. Genial. ¿De qué les gustaría que fuera la siguiente clase? Si quieren, escríbanlo ahí en el chat o, a ver, sociales, inglés, lectura. Bueno, ayer ya tuvimos de lectura, hoy estamos con matemáticas. Vamos a ver qué biología. Mm, está bastante variado. Sociales. Ok, ok. Listo. Lo tendré en cuenta. Yo creo que también voy a enviar de pronto una encuesta para ver cómo nos va, porque los veo muy divididos. Entonces, sí. Y por otro lado, les quería comentar que, pues nosotros ya el Breakfast abre inscripciones, bueno, mejor dicho, ya cierra inscripciones el 17 de enero. Entonces, créanme que estas clases son cortas, son muy buenas, pero también digamos que les falta porque, digamos, ya en el Breakfast completo ustedes van a tener como ese acceso todos los días de lunes a viernes, 2 horas, ya van a tener como ese asesoramiento más privado, van a tener simulacros y eso. El enlace del grupo ya te lo envió Juli. Eh, Te lo voy a enviar por aquí para que te puedas unir. Por ahí vamos a estar enviando información sobre pues también las clases gratuitas que vamos a tener. Y aquí te lo mando. Entonces les voy a compartir un pantalla para mostrarles como qué es lo que incluye, porque pues ya se nos están acabando los cupos. Entonces ya plazo máximo a pagar hasta el 16 de enero. Obviamente van a seguir estas clases, pero pues estas clases son de vez en cuando, ¿cierto? Entonces, antes de mostrarle todo lo que incluye como el Breakfast, quiero mostrarles unos testimonios de estudiantes que hemos tenido anteriormente.
Por ejemplo, Cristian, estuve buscando algún lugar para prepararme de último momento para las pruebas ICFES. Y un mes antes de las pruebas encontré el intensivo de Lumen y fue muy bueno respecto a todo. Me ayudó a hacer el mejor puntaje de mi colegio y además del municipio. Entonces nosotros nos encargamos de que ustedes pues tengan ese acompañamiento. Más que ser unos profesores súper lejanos a ustedes, vamos a tratar como de resolver todas sus dudas, como por ejemplo la clase de hoy, que cualquier duda que ustedes tuvieran pues se las vamos resolviendo. Entonces es básicamente eso. Em, bueno, aquí no son 20 cupos, pero el caso es que, miren, incluyen clases en vivo como las de hoy, donde ustedes pueden hacer preguntas y el profe va a estar súper pendiente. No son clases pregrabadas como en otros proyectos que de pronto, pues si tú tienes alguna duda, ¿quién te va a responder? ¿Sabes? También acceso a las grabaciones porque uno sabe que a veces no siempre uno puede asistir por un cumpleaños, una reunión, cosas así, ¿cierto? Entonces, em, por aquí les envío como ya te envió Gerald lo de la página web. Bueno, sí, como les decía, grabaciones porque uno a veces no puede asistir, ¿cierto? Entonces las subimos a la plataforma para que ustedes no se vayan a perder de ningún tema que veamos. Y también vamos a trabajar con material 100% actualizado, como lo vimos hoy, los temas que, por ejemplo, en la parte matemática, eso ya es actualizado 2026. Y muchos proyectos se quedan por allá súper en el 2000 con temas y libros de ese año, entonces es como que no, nosotros siempre vamos a estar actualizando los temas. Y por otro lado, vamos a tener un grupo privado de WhatsApp donde vamos a estar dando como toda esa información y también vamos a estar resolviendo todas las dudas. Por ahí vamos a estar como haciendo esa parte y la plataforma, que pues es muy importante para que ustedes tengan bien ordenado como todos los temas, todas las clases y los simulacros, que hacemos dos simulacros. mm, Porque pues es muy importante que ustedes se midan, como listo, yo estoy fallando en tal materia, estoy fallando en tal otra, cuál es mi puntaje global y nosotros siempre nos encargamos pues de cumplir lo más cercano a cómo evalúa el ICFES, porque es que, por ejemplo, en inglés no vale lo mismo que, por ejemplo, matemáticas, ¿cierto? Entonces, la calificación de verdad la hacemos de esa manera y hay otra cosa que es que si tú, por ejemplo, tienes, bueno, por ejemplo, en matemáticas, por decir, tienes todas las preguntas bien excepto una. Si esa pregunta califica como una pregunta difícil, te baja muchísimos puntos. Y es algo que nosotros tenemos en cuenta acá. Entonces, por acá tenemos algunos de los testimonios y em, pues les voy a enviar por acá el link para que ustedes puedan acceder. Entonces, les comparto aquí y se los envío por aquí en Zoom. ¿Listo? Aquí está la página web. Ustedes pueden entrar ahí, mirar todo lo que incluye y sí, adquirir el Predix. También si ustedes dicen, no, yo me quiero, o sea, yo presento las ICFES en julio, por ejemplo, yo soy calendario A, pero yo quiero empezar a prepararme desde ya, ustedes pueden comprar los dos cursos, calendario A y el calendario B, y les quedan 400.000, entonces se hacen un gran ahorro. Ujú. Y sí, eso sería como todo. Cuéntenme si tienen alguna duda. Ya próximamente les estaré enviando por el grupo como el resto de información de las próximas clases, que como les digo, o sea, son realmente corticas, pero son muy buenas, pero siempre vamos a tener de vez en cuando. Es diferente al Breakfast, obviamente, porque ese sí tenemos todos los días clases, pero de todas maneras sirven un montón. Entonces, sí, sería como eso. A ver si se me pasa algo. Eh, Así, por aquí les voy a mostrar como una de las preguntas. O sea, ustedes cuando presentan el simulacro en la plataforma se les va a activar una parte como de, eh, o sea, la explicación de cada pregunta y las diferentes opciones que no fueron. Y les explican por qué. Porque a veces uno dice como, ay, estoy entre la A y la D. Bueno, me dijeron que es la A, pero ¿por qué no es la D? Una vez se queda como con ese tipo de dudas. Y aquí resolvemos todo eso. Entonces, eso sería todo. Chicos, si por ejemplo tienen alguna duda y no quieren comprar como directo desde la página, les dejo aquí mi WhatsApp y voy a estar pendiente como a responderles. Em,
Listo. Dice, incluye orientación vacacional. Sí, nosotros vamos a incluir una clase para que ustedes como que miren más o menos qué carrera se alinea con ustedes y eso. Y también otra para el manejo de estrés. Vamos a hacer una actividad porque muchas veces ustedes pueden saber, digamos, las respuestas y cosas así, pero el día anterior les empieza a dar ansiedad, estrés, se quedan como en blanco, ¿no? Entonces es muy importante trabajar con la respiración y cosas así. Entonces vamos a tener una clase así también. Una pregunta, ¿las ICFES tipo A y B son las mismas que se presentan en todo el país? Sí, son el mismo tipo de preguntas. Digamos que por eso les dije ahorita que ustedes si quieren adquirir los cursos de calendario A y B, lo pueden hacer. O sea, digamos que manejamos con la misma temática. Obviamente se va actualizando, pero es como lo mismo. O sea, la diferencia radica en las fechas en que se presentan las pruebas. Por ejemplo, calendario B los presentan ahorita el 15 de marzo. Y calendario A, que este es un dato por si no sabían, antes las presentaban en septiembre, luego lo subieron a agosto y este año por primera vez se vio que las van a presentar en julio, o sea, cada vez el ICFES está como adelantando el tiempo, entonces entre más rápido ustedes empiecen a presentar, perdón, a preparar, pues es mejor. ¿Por cuánto tiempo sería el pre-ICFES? Vamos del 17 de enero hasta el 14 de marzo. Esas serían como las fechas y pues serían 10 horas semanales sin incluir el tiempo de los simulacros, que los simulacros sí son, digamos, prácticamente todo el día. Primera sesión vamos de 7 de la mañana a 11:30 de la mañana y segunda sesión de 1:30 a 6. Ajá. Cuéntenme si tienen alguna otra duda o ya finalizamos por ahí y ya después les estaré enviando como el resto de información. ¿Cuándo presentan los de la en julio 26? Aguirre, cuéntame. Julio 26 se lo presentan y como les dije, por primera vez el ICFES adelantó tanto las pruebas, o sea, de verdad que ustedes van a tener mucho tiempo, mucho menos tiempo que los de antes, entonces para que lo tengan en cuenta y empiecen a prepararse desde ya. Y eso está bien porque aquí hay mucha gente que ya se está preparando, entonces súper. Pero ¿qué día se hacen los simulacros? Los simulacros los vamos a hacer en la segunda semana de el calendario B, que sería en, a ver, esperen, miro la fecha. El 24 o 25 y el segundo ya se realiza entre la mitad y al finalizar, ¿cierto? Entonces, digamos que ustedes van a tener esa libertad de elegir la fecha, porque digamos hay gente que entrena los sábados o hay gente que los domingos tiene inglés. Entonces, nosotros en el formulario de inscripción les vamos a preguntar, tenemos estas fechas disponibles, ¿cuál le queda mejor a usted? Y de esa manera, pues, va a ser como más fácil para que ustedes puedan cuadrar eso. No es en agosto, David. Te cuento que antes sí era en agosto y te cuento que mucho antes era en septiembre. Pero ahora este año se pasó a julio 26. Lo pueden revisar en la página oficial del ICFES, que ahí están las fechas. Y créanme que pues es algo sorprendente, porque imagínense pasar desde septiembre, luego agosto y ahora julio. Cada vez tienen como menos tiempo, ¿saben? Como para prepararse. Em, Ay, muchísimas gracias. Los simulacros son muy buenos con eso. Sí, es que realmente pues nosotros damos como el puntaje global por materias, damos como esa retroalimentación, digamos en PDF como de, bueno, ¿cuál es mi promedio y cantidad de errores? Que eso es importante, ¿no? Como, bueno, en matemáticas cometí 7 errores, en inglés 5. Ah, bueno, necesito mejorar tal. Entonces, de esa manera ustedes pueden como hacer eso. Métodos de pago tenemos tarjeta de débito, crédito, Nequi, Bancolombia. Pues realmente hay incluso te cuento que puedes pagar en sede física como Efecti. Entonces ahí está como eso. Si quieres, te mando de nuevo por aquí la página para que tú puedas ingresar. Y en la parte de abajo está como la parte de PayU. Entonces ya, si ya me escribieron, ya ahorita apenas salga, les respondo y les mando pues a los que ya se inscribieron el formulario de inscripción para que ustedes coloquen ahí. Y esa como que no te deja colocar link, aquí te lo envío. Si soy calendario A, debo pagar ya. Eh, no necesariamente, pues calendario A ya inicia en marzo, más o menos, pero nosotros, digamos, ahorita en calendario A, ese sí es un curso más largo, entonces ese tiene un valor más alto. Entonces, nosotros ahorita con ese calendario A estamos en preventa.
Entonces te quedan 270, pero luego el precio va a subir, luego del 10 de febrero. Entonces, para que tengas en cuenta esas fechas. Pero se paga por clase, no, se paga, o sea, digamos, completo. Los 270.000 pesos te incluyen las 10 horas de clases semanales de ahorita de enero hasta marzo, te incluye los simulacros, te incluye el material de estudio, o sea, nosotros no somos como que decimos, sí, te cuesta esto, pero luego no, que el material vale aparte, que los simulacros valen aparte, no, te incluimos todo. ¿A qué número se escribe? Ya te voy a enviar por aquí el link y apenas ya salga, les empiezo a responder a todos, ¿listo? Aquí está el WhatsApp. O si quieres, pues directamente te lo escribo. 15:45. Ahí está. ¿Hay clase después de las 8 de la noche? Sí. Las clases son de 7 de la noche a 9 de la noche. Del Predicfe, sí. 2 horas diarias, 10 horas semanales. Dale con gusto, Isabela. ¿Tiene modo de pago mensual o semanal? Te cuento que si tienes tarjeta de crédito te deja varias cuotas, pero nosotros también manejamos un financiamiento y puedes pagar a 2 cuotas de 140.000 pesos. Entonces esa es como la facilidad de pago que tenemos. Te sube un poquito más el precio porque ya irías en 2 cuotas, pero pues realmente no es mucho. Entonces a 2 cuotas pues a muchas personas les queda mucho más fácil. Paula, con muchísimo gusto. Ya nos veríamos entonces la próxima clase. Voy a hacer una encuesta a ver qué clase les gustaría que hiciéramos. Ya hicimos la de lectura. Hace un tiempito también estuvimos conmigo con inglés. Hoy con matemáticas. Vamos a ver qué les gustaría que fuera la próxima. Si hay clases en la noche, me pierdo una hora de clase. Vale, entiendo. Mira, por ese lado, no te preocupes porque nosotros, como el día de hoy, por ejemplo, vamos a tener las clases grabadas. Entonces, podrías ver una hora de clase en vivo y la otra la miras grabada desde la plataforma. Esa es la opción que le damos a los estudiantes que no pueden asistir. Incluso el calendario pasado tuvimos estudiantes que nunca pudieron entrar a las clases en vivo, pero las veían grabadas y cualquier duda que tenían la respondíamos de inmediato por el grupo de WhatsApp. Entonces, como que está esa opción para que ustedes pues no se pierdan de las clases. ¿Y cuáles serían las fechas de pago a cuotas? La primera sería hasta el 16 de enero y la segunda ya el 16 de febrero. Serían como las fechas. Cuéntenme si tienen alguna otra pregunta. Ya ahorita apenas salga les empiezo a responder ahorita en WhatsApp y ya, con mucho gusto. Voy a detener aquí.